Shalom Urajot, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 218 y la he titulado 6000 años en dos dimensiones. Vamos a tener la tefilat para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por una conferencia más que nos permites tener. Rogamos que nuestro Elohe Malquisedec tome posesión de nuestras vidas, abra nuestra mente, nos dé sabiduría y nos sature tu conocimiento. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que podamos ser alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Muchas gracias, Padre Celestial, y muchas gracias, nuestro Elohe Malquisedec. Lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Salvador Redentor, Yahshua HaMashiach, Omei. Omei. Apreciados amigos y hermanos en el mundo entero, los 6000 años hoy vamos a empezar a verlos desde una perspectiva un poco más difícil. Las que he presentado anteriormente podríamos decir que son un poco fáciles. Aquí de pronto alguno de ustedes dirá, ¿cómo así que los 6000 años en dos dimensiones? Y espero que de pronto no se me complique. Cuando digo dos dimensiones me estoy basando a la parte del tiempo, no a las dimensiones en otras categorías, sino dimensiones en dos especies de tiempo. Entonces, las dos dimensiones que voy a utilizar acá es la eternidad pasada, la dimensión de la eternidad pasada en tiempo, y la dimensión del plan de salvación en nuestro tiempo. Esas son las dos dimensiones para que pronto no nos vayamos a equivocar con otras dimensiones que hay. Entonces, como vamos a hablar de los 6000 años, entonces necesito introducirlos a ustedes al periodo de tiempo de la eternidad pasada, porque es que de aquí salen varias conferencias sobre el año 6000 y necesito exponerlas. Hoy voy a exponer de pronto esta en estas dos dimensiones. Mañana de pronto tenemos una segunda parte con otra parte que también arranca en esas mismas dos dimensiones. O voy a hacerlo desde la parte del Bereshit, del principio de los principios, o sea, antes de que se empezaran a crear todas las cosas y cómo es que arranca el tiempo. El tiempo fue creado por la deidad para beneficio de todos los seres inteligentes que vamos a existir. Para eso es creado el tiempo. Lo mismo que el Shabbat. El Shabbat fue creado por causa del hombre o porque es el hombre el que lo necesita. Ahora, nosotros también necesitamos el tiempo. Para la deidad el tiempo no es nada, pero nosotros sí necesitamos el tiempo. Y como se necesita el tiempo, pues el Eterno lo creó y creó un calendario también. Entonces, para mirar eso, voy a mencionarles el calendario de la eternidad como es. El calendario de la eternidad se basa en un día de 24 horas igual al que tenemos nosotros. Mismo día de 24 horas. Una semana de 7 días con el Kadosh Shabbat como descanso. Lo mismo que tenemos nosotros. Un mes de 28 días, es decir, diferente al que tenemos nosotros. Porque el que tenemos nosotros es un mes de 30 días o de 31 días. Y es un mes totalmente diferente al del calendario de la eternidad. El del calendario de la eternidad, el mes es de 28 días. Tenemos un año de 13 meses en el calendario de la eternidad. Totalmente diferente al año que tenemos nosotros y que se basa en 12 meses. Entonces, el año en la eternidad es de 13 meses y eso da 364 días redondos precisos, mientras que el calendario que tenemos nosotros puede ser de 360 días, 355 días, 364 días o 365 días o 366 días. Normalmente es de 365 días y cuando está el año bisiesto es 366 días. Pero en el calendario de la eternidad
son 364 días, porque usted multiplica 28 por 13 y ahí le da 364 días. Ese es un año. Ese es un año allá. Ahora, en el calendario de la eternidad, ese calendario no está regido por astros, por lo tanto es totalmente diferente al calendario nuestro. Por eso es que ese calendario pertenece a otra dimensión, ¿sí ve? Diferente, que tiene algunos paralelos y algunas cosas que tratan de coincidir, sí, y que algunas coinciden, sí también, como el caso del día de 24 horas, o el caso de la semana de 7 días, más no el mes y más no el año. Y lo otro que tampoco es no, es que aquí en el planeta Tierra el calendario está regido por la luna o por el sol. Por lo tanto podemos tener un calendario lunar o un calendario solar o un calendario lunisolar. En la eternidad no existe eso. El calendario de la eternidad no está regido por astros. El calendario de la eternidad está regido por la sacrosanta ley de Yahweh. Y por eso es que en el calendario va de mes en mes y de Shabbat en Shabbat, tal como lo expresa Isaías 66, 23, que dice: y de mes en mes y de Shabbat en Shabbat vendrán todos a adorar delante de mí, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Y a qué se debe eso? De mes en mes es porque los primeros de cada mes es un domingo, o es el primer domingo de cada mes. Ese día primero siempre es el mismo. Día 1 siempre en el calendario de la eternidad es el mismo. Allá no tenemos desajustes como sucede aquí en el planeta Tierra. No. Por lo tanto, ese día domingo, los primeros de cada mes se constituyen fiesta, y ese día no se trabaja igual que el Shabbat. Y ese día se hace una liturgia idéntica a la del Shabbat. La única diferencia que marca ahí los primeros de cada mes es que los primeros de cada mes se come del árbol de la vida. Para que tengamos en cuenta. Por eso el texto dice de mes en mes y de Shabbat en Shabbat. Aquí en el planeta Tierra transliterado ha quedado de luna nueva en luna nueva y de Shabbat en Shabbat. ¿Por qué? Porque aquí dentro de la parte hebrea hay una fiesta también todos los primeros de cada mes, y los primeros de cada mes se le denomina la fiesta de luna nueva. O en otras palabras, la fiesta de luna nueva está conectada con la fiesta del calendario de la eternidad, donde se come del árbol de la vida. De pronto usted no sabía eso, y tengo que mencionarle eso. ¿Por qué? Porque estoy hablando de otra dimensión, estoy hablando de la dimensión de la eternidad pasada. Eternidad pasada. Entonces el tiempo fue creado para beneficio de nosotros, de los seres inteligentes, de los innumerables mundos y de los ángeles. Porque nosotros sí necesitamos del tiempo. La deidad no necesita el tiempo. Por lo tanto, el tiempo fue creado, el calendario fue creado. No es como algunos que piensan que de pronto la eternidad no tiene principio ni fin. Sí, la eternidad basada en tiempo tiene un principio. Y podemos decir que la eternidad futura, que tiene un principio, no tendrá un fin. Entonces no podemos confundirnos nosotros como algunos que dicen que la eternidad no tiene principio ni fin y que es como Yahweh. No, porque no es que Yahweh es el que no tiene principio ni fin. La eternidad sí, porque la eternidad fue creada y la eternidad está basada en tiempo, fue creada. Bueno, teniendo en cuenta eso, entonces las creaciones sucedieron en el mes de Tirri, o en otras palabras, el primer mes en el calendario de la eternidad es Tirri, y no existe ningún otro calendario, solamente ese, Tirri, y de ahí en adelante el resto de meses. Pero Tirri es el primero de los meses, y Tirri, que es el primero de los meses, se le conoce como el mes de los Berechits. El mes de los Berechit, porque un mes tiene 4 semanas, lo cual significa que vamos a tener nosotros 4 Berechits. Primer Berechit o primera creación en la primera semana de Tirri, luego en la segunda semana de Tirri la segunda creación, luego la tercera creación y la cuarta creación. Diferencias:
La primera, segunda y tercera creación fueron seguidas. Dentro de la primera creación tenemos nosotros la creación del plan de salvación, la creación de la sacrosanta ley de Yahweh, la creación del tiempo. En la segunda creación tenemos la creación del tercer cielo o del planeta Sión. Entonces no existía. El planeta Sión es lo mismo que decir el tercer cielo. Fue creado cuando en la segunda semana de Tirri, en el comienzo de los comienzos o en el principio de los principios, o en otras palabras podemos decirlo, eso se creó en el año 1 de la eternidad pasada. Segunda semana del año 1 de la eternidad pasada fue creado el tercer cielo, que es conocido como el planeta Sión. En la tercera semana se creó el universo, todo lo que tenemos nosotros en el universo, y como dice Hebreos 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Yahweh. O sea, el universo se creó en la tercera semana de Tirri del año 1 de la eternidad pasada. Y si usted quiere de pronto algo de pronto más específico y más fijo, puedo decirle que esa creación se hizo del día 15 al día 21 de Tirri del año 1 de la eternidad pasada. Esa es la tercera. Y la cuarta creación tardó unos años para realizarse. Pero es que en la tercera creación se creó el planeta Tierra. Pero dentro de esa creación donde está el planeta Tierra se creó vacío. No tiene nada. Ahí no hay vida. Es lo que dice Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Yahweh los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Melquisedec caminaba por encima de las aguas. Entonces el planeta Tierra fue creado en la tercera semana juntamente con lo que se creó del universo, las estrellas, los planetas, las constelaciones, las nebulosas, todo eso fue creado en la tercera semana. Y ahí está el planeta Tierra, pero en el planeta Tierra no hay vida. Y transcurrió un periodo de tiempo allá para luego en la cuarta semana del año 68 de la eternidad pasada se crea aquí en el planeta Tierra lo que tenemos nosotros. Y se completa el ciclo de Tirri denominado el mes de los Berechits o el mes de los comienzos, porque había quedado una pausa por las creaciones. Se creó la primera, segunda, tercera y la cuarta entró en pausa. Pasaron precisamente 68 años de la eternidad pasada para que Yahshua HaMashiach o para que la deidad vinieran a crear en este planeta Tierra que estaba desordenado y vacío. Muy bien. Y de pronto, para seguir adelantando un poco más y dar un poco más de detalles, porque quiero resumir esto pues así, que lo podamos entender y comprender bien, voy a nombrarles los 101.5 años de la eternidad pasada. Eso fue lo que duró, la eternidad pasada. Y finalizó. O la eternidad pasada ya pasa a ser historia. O sea, la eternidad pasada o esa dimensión de tiempo en la eternidad pasada fue de 101.5 años. Y finalizó. Ahora, si les estoy mencionando que el planeta Tierra fue creado en el año 68 de la eternidad pasada, y ahí se creó Adán y Eva. Adán fue creado el sexto día de la cuarta semana, que equivale en nuestro calendario al día 27 de Tirri. O sea, el día 27 de Tirri es el cumpleaños de Adán, o era el cumpleaños de Adán. Fue creado en ese día. Pero de pronto muchos no están familiarizados con eso, porque cuando usted va a Génesis, cree que Adán fue creado en el sexto día de Tirri. Sí, él fue creado en el sexto día, pero de la cuarta semana, no de la primera semana.
Él fue creado en el sexto día de la cuarta semana, que equivale al día 27 de Tirri, para que lo tengamos en cuenta. Y la creación se realizó del día 22 al día 28 de Tirri, 6 días de trabajo y 1 de descanso, aquí en el planeta Tierra, del año 68 de la eternidad pasada. Esa fue la creación en nuestro planeta Tierra, que de pronto muchas personas desconocen en este momento porque nunca han tenido una conferencia con tiempo relacionado a la parte de la dimensión de la eternidad pasada. Por lo tanto, ignoran eso. Entonces, si usted coge el año 68, que no, fue creado Adán, y Adán vivió 33 años y medio, entonces llega al año 101.5 de la eternidad pasada, cuando Adán pecó. Y cuando Adán pecó, entonces se partió el tiempo de la eternidad pasada. Deja de existir el tiempo de la eternidad pasada y va a comenzar un nuevo tiempo denominado el tiempo del plan de salvación, que es el que estamos viviendo nosotros hoy en la actualidad. Entonces podemos decir nosotros que el tiempo de la eternidad pasada fueron 101 años y medio. Ese es el tiempo total. Y la eternidad pasada dejó de existir o fue reemplazada por el tiempo del plan de salvación, que el tiempo del plan de salvación está también dentro de los términos de los tiempos de la eternidad. Parece como algo ilógico, raro así. Como decir que el tiempo de la eternidad futura también está dentro de los tiempos de la eternidad. O en otras palabras, la eternidad está dividida en 3 facetas: eternidad pasada, tiempo del plan de salvación y eternidad futura, para que ustedes me entiendan. Pero yo voy a hacer énfasis solamente a los 6.000 años en 2 dimensiones: eternidad pasada y nuestro tiempo. Entonces tenemos que contarlo. ¿Por qué? Porque es que toda la palabra del Eterno es profética. Es profética. Y tenemos esto revelado en códigos que se ha decodificado, o el Eterno nos ha permitido decodificar, y revelaciones que Él nos ha entregado para saber cuánto fue el tiempo y qué sucesos importantes cumple el patrón profético con referencia a los 6.000 años. Ahora, estos 6.000 años, recuerde que están en 2 dimensiones: en tiempo de la eternidad pasada y en nuestro tiempo. Por lo tanto, nosotros llegamos acá. Si tenemos 101 años ya recorridos, 101 años y medio ya recorridos, eternidad pasada, que es historia, y ahora tenemos nuestro tiempo, ahora averiguamos en las partes de nuestro tiempo. Para completar los 6.000 años, pues entonces a 101 yo tengo que sumarle 5.899 años y me da 6.000 años. O sea que el año 5.899 de la historia del pecado, que es nuestro tiempo, más los 101 años de la eternidad pasada, me da un 6.000, que está basado en 2 dimensiones. Y para saber qué año es en la realidad el año 5.899, en nuestro tiempo equivale al año 1929 del calendario gregoriano. Interesante. Ahora, si usted coge de pronto 1929 y le agrega los 101, le da 10, 3, 10, 2, le da 2030. Oh, interesante. O sea, ¿qué nos indica esto? Nos indica unos patrones importantísimos del 6.000, pero voy a hacer referencia a la parte que nos dio el 6.000. ¿Cuándo nos dio el 6.000? En el año 1929. Ahora miremos en la historia y en el patrón de orden profético. ¿Qué sucedió en el año 1929 que la historia nos confirme y que nos lleve a un patrón de orden profético? Déjenme decirles y recordarles a cada uno de ustedes. En el año 1929 se firmó el Tratado de Letrán entre Italia y entre el Vaticano. O en otras palabras, Italia le devolvió a la Iglesia Católica el Estado del Vaticano, porque le habían confiscado 5,
con la herida de muerte que le propinaron en el año 1798, le confiscaron todos los estados que tenía, lo cual se quedó sin nada. Y es hasta el año 1929 que Italia firma un acuerdo con la Iglesia Católica y le devuelven, de los 5 estados que le habían confiscado, le devolvió uno, que es el Vaticano. Y en ese año 1929 podemos decir que la independencia del Vaticano, o el Vaticano nació como una nación independiente. Interesante. Entonces, ¿qué significa? Que desde el año 1929 la herida de muerte que se le propinó a la bestia en el año 1798 se comienza a curar. Desde el año 1929. Entonces, qué interesante que el año 6000 en 2 dimensiones me caiga en el año 1929, y el año 1929 me tiene un patrón de orden profético serio, y es que la herida de muerte del papado comienza a ser sanada. Oh, interesante. De pronto muchas personas no le habían puesto cuidado a esto porque no se sabía de esa otra parte, pero es que estamos viendo los 6000 años con sus variantes, y estos 6000 es una cosa interesantísima. Pero ese 6000 del año 1929 no era para el fin del mundo acá en nosotros, no, era para un acontecimiento de orden profético que se tenía que dar en relación con Apocalipsis para la bestia, y efectivamente se cumplió así. Ahora déjenme mencionarles, del año 1929 la herida de muerte se ha venido recuperando poco a poco y se sana totalmente en el año 2027, cuando se promulga la ley dominical. O sea, con la promulgación de la ley dominical se sana totalmente la herida de muerte que fue propinada a la bestia en el año 1798, pero que comenzó a sanarse desde el año 1929, porque el año 1929 da un 6000 en 2 dimensiones, dimensión de la eternidad pasada y la dimensión del tiempo nuestro. O sea, me parece espectacular estos 6000 años que solamente ha sido revelado al remanente final, obreros de la hora undécima, 2015-2030. Usted puede buscar por todos lados algo referente a los 6000 años en relación con la eternidad pasada y nuestro tiempo, y no va a encontrar nada de eso. Porque eso está dentro de la luz nueva y el aceite extra que el Eterno le ha entregado al remanente final. Y qué interesante que tengamos nosotros ahorita 6000 años, oye, de diferentes perspectivas, con acontecimientos de orden profético precisos. Y esto no es casualidad. Dirá, que es una casualidad que el año 1929 dio, con los 101 años de la eternidad pasada, nos dio un 6000. ¿Y qué sucedió eso? No. Mañana, con la ayuda del Eterno, le voy a mostrar otra profecía desde la eternidad pasada y que también me da otros 6000. Espero que de pronto usted hoy haya podido captar un poco estos 6000 años en esas 2 dimensiones. Y si usted de pronto le falta entender y comprender un poco lo relacionado con los 101 años, le diría que investigue de pronto sobre los Berechits que he publicado a través del canal de YouTube Aceite Extra 777, 37, ¿sí ve? O a través del perfil mío o de los perfiles que he utilizado. Ahí tengo artículos sobre cada uno de esos Berechits con sus creaciones correspondientes. Independientemente de eso, usted puede encontrar otro artículo que he publicado y que se llaman los 6000 años. O sea, ¿cómo así? Hay varios 6000, o el 6000 con sus variantes. Otro artículo que he publicado. Pero acá lo he querido hacer en referencia solamente a uno, y es a los 101 años de la eternidad pasada y el tiempo nuestro para encontrar un 6000, y ese primer 6000 entre 2 dimensiones es el año 1929.
Mañana con la ayuda del Eterno vamos a ver un segundo 6000 con 2 periodos de tiempo en 2 dimensiones también. Espero con la ayuda del Eterno que esta conferencia, sin alargarla mucho más, que de pronto usted la pueda repetir y que usted pueda captar esto de pronto porque es demasiado nuevo para usted y de pronto eso indigesta a la persona que no conoce eso, porque alguien me estará diciendo, pero ¿y cómo supo usted que eran 101 años y medio de la eternidad pasada? Pues tengo que explicarle paso por paso cómo fueron las creaciones, qué se hizo de pronto en un periodo de 30 años, luego de 33 años y medio, luego de medio año, luego... Es un relato hermosísimo, hermoso, detalladamente, y que encaja paralelamente o se conecta tremendamente en el patrón de orden profético y nos lleva a unos tiempos reales, verídicos. Y uno de esos puede ser que le acabé de mencionar hoy, que el planeta Tierra fue creado en el año 68 de la eternidad pasada, y Adán vivió 33 años y medio sin pecar. Y cuando él pecó, ese día que pecó, ese día pertenece a 2 dimensiones. Una parte de tiempo de ese día a la eternidad pasada, y otra parte de tiempo de ese día al nuevo tiempo por causa del pecado. Entonces espero que usted se dé cuenta. Ahora, si usted no sabe que de pronto Adán vivió 33 años y medio en el Edén sin pecar, y que después Adán, que fue expulsado del Edén, vivió 930 años ya, cuando entró el pecado, 930 años, de pronto usted tampoco sabe ese dato. O sea, en total podemos decir que Adán vivió 33 años y medio del Edén, más 930, como dice Génesis 5:5, entonces tendríamos nosotros que Adán en realidad vivió 963 años y medio y murió. ¿Y qué pasó con Adán? Adán vivió en 2 dimensiones de tiempo, dimensión de la eternidad pasada y dimensión de nuestro tiempo. Interesante. Espero con la ayuda del Eterno que Él siga abriendo nuestra mente, nos siga dando sabiduría y nos siga saturando del conocimiento de Él. Voy a finalizar con la tefilá. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por esta conferencia sobre los 6000 años en una variante entre 2 dimensiones de tiempo. Permita que mis hermanos y amigos puedan lograr entender un poco, si tienen alguna inquietud, que ellos puedan escribir por WhatsApp, que pueda orientarles y decirles más detalladamente a las personas que estén interesadas en conocer esto, en una forma personalizada. Permita que nuestro Elohe Malquisedec siga impresionando nuestras mentes y nos siga convenciendo de justicia, juicio y pecado. Nos despedimos en este momento y nos entramos a descansar y queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Un abrazo a la distancia, apreciados amigos y hermanos del mundo entero. Desamo en Yahshua HaMashiach. Shalom Ubrajot. Feliz noche. El Eterno me les bendiga.